Muy buenas y bienvenidos a Izotómico. Estamos hoy en un blog que esta noche no me ha dejado mucho dormir. De repente se me puso en la cabeza. Y bueno, era en plan la violencia en los videojuegos. Dos preguntas. O sea, se me han aparecido tres cosas. Uno, la palabra violencia y otra, necesario u obligatorio. Vale, yo desde mi punto de vista, yo llevo jugando a videojuegos, que es el tema principal, mogollón de años, muchísimo, desde el 92 por lo menos, una cosa así. O sea, en torno a 23 años. Entonces, la violencia en los videojuegos es un elemento más. Yo pienso que es un elemento más. Igual que pueden ser amarse o ir avanzando en estrategias de... O sea, ir avanzando como si dijéramos en habilidades. Pues la violencia es un elemento más. Está claro que no... Este blog no quiero que fomente la violencia en los videojuegos, ni muchísimo menos. Yo no soy una persona violenta, pero sí que sé que es un elemento dentro de los videojuegos. Para mí, entre necesario y obligatorio, toda la noche me he estado preguntando, ¿es necesaria la violencia en los videojuegos? No. Tú, por ejemplo, si diseñas o quieres jugar a un juego, por ejemplo, un simulador de pesca, pues no hace falta... Vale, sí, habrán sectores que digan que sí, porque pescar es violencia, porque no sé qué, bla bla bla, 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 bla bla bla. Pero violencia como tal entre género humano, por ejemplo, aquí no hay. Sí que habría violencia por pescar, bueno, pues cambiamos de juego. Por ejemplo, un simulador de físicas, como por ejemplo el que estoy jugando yo, en Mechanical. Es un juego de físicas, es un juego de puzzles, en el que no hay violencia como tal. ¿Es un videojuego? Sí. ¿Hay violencia? No. Entonces no es necesaria para crear un videojuego. ¿Obligatoria? Mucho menos, ¿vale? ¿Puede ser necesaria? Puede ser necesaria, pero no, o sea, como dice la palabra, no necesariamente tiene que estar en un videojuego. ¿Obligatoria? En absoluto. Entonces ahí respondo a mis dos preguntas existenciales de violencia en videojuegos y se abren dos posibilidades. ¿Necesaria? ¿Obligatoria? Hay que recordar, como una pincelada, que hubo una época muy importante en el tema de violencia explícita. Recordar la época de Carmageddon, recordar la época de Primal Rage, esos dinosaurios, o una especie de dinosaurios que era como un Mortal Kombat, pero en dinosaurios. El propio Mortal Kombat también. Era sangre, sangre, sangre. Soldier of Fortune, que fue un juego que, si no lo habéis jugado, es un juego de PC, que luego creo que se sacó a Play 3. Creo que sí, o a Play 2, alguna de estas. Yo lo jugaba en PC. Bueno, de lo más sangriento que me he encontrado en años. Soldier of Fortune. Fue un género que vendió muchísimo en aquella época. En torno al año 2000, vendió una burrada. Era una época, era una moda, era el momento de los videojuegos sangrientos y vendieron. Sí, pero es un género de videojuegos. A ver si me explico. Es que la esencia de este blog es que la violencia en los videojuegos es un elemento que tú cuando construyes un videojuego, puedes elegir el elemento violencia. Lo coges y lo insertas en el videojuego de forma unánime, como si dijéramos, o repartida. Pero no violencia, violencia, violencia. Entonces, chicos, ya sabéis, mi opinión respecto a lo que es la violencia en los videojuegos sería que es un elemento que se puede utilizar, ¿vale? No es obligatorio que todos los videojuegos sean violentos, que no lo es, porque hay juegos de música, hay simuladores de aviones, hay mil cosas que no tienen violencia. Entonces es un elemento que lo puedes utilizar o que no lo puedes utilizar. Ahora no es una época precisamente de juegos sangrientos, ni de... Sigue estando Mortal Kombat, pero no se le ha dado esa importancia viral al género de videojuegos de sangre con Mortal Kombat. Es un juego más, incluso ha pasado como el diseño. Yo le daría más diseño gráfico, me refiero. Yo le daría a esta época una importancia mayor en cuanto a temas de diseño, bugs y todo esto, que violencia. No estamos en una época actualmente de juegos violentos. Y bueno, chicos, hasta aquí el blog de hoy. Ha sido una experiencia nueva, pero ha aparecido en mi cabeza esta noche, ¿vale? Aunque esté desierta. Y tenía que compartirlo con vosotros para saber. Luego quiero que me dejáis aquí abajo en los comentarios de qué pensáis vosotros en general del tema de la violencia en los videojuegos. ¡Hasta luego! ¿Te ha molado el vídeo? ¡Vamos, suscríbete!